Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Casa Manresa y todos los amigos y amigas que nos siguen por este canal. Estamos continuando el retiro ignaciano de Semana Santa, hoy que es Sábado Santo, el día del silencio de Dios, que nosotros ya lo aprovechamos para ir adelantando lo que es la resurrección, la última palabra de Dios. Esta meditación tiene que ver especialmente con la aparición a los discípulos de Emaús, aquellos dos que se habían un poco escapado del grupo, ¿no? Cojan su hojita número 7 y ahí aparece la introducción. Después de la muerte de Jesús, los discípulos perdieron la fe y la esperanza. Quedaron desconcertados. Cuando empezaron a aparecer algunos signos extraños, ya algunos de ellos habían concebido la idea de marcharse. La muerte de Jesús había terminado con todo. Este deseo oculto de irse tuvo más fuerza que los nuevos signos que iban apareciendo. Dos de estos discípulos aprovecharon un momento en que alguien entraba o salía de la estancia y se salieron discretamente. Se encaminaron a su pueblo llamado Emaús. Lo que vamos a pedir en esta meditación, la gracia de alcanzar, penetrar en la narración que nos trae San Lucas, profundizar en la experiencia de estos dos discípulos que tienen un encuentro con Jesús y cómo fueron reabriendo su corazón pasito a pasito a la esperanza, a la fe, hasta que al final descubren vivo a Jesús y entonces regresan a Jerusalén a reunirse con el grupo. Penetrar también, vamos a pedir al Señor que nos ayude a penetrar en el corazón mismo de Jesús. Jesús en su identidad como buen pastor y su pedagogía como buen maestro. El texto está en San Lucas capítulo 24. El texto es largo, lo vamos a ir dividiendo un poquitico por partes para que sea más fácil. Primero el camino. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. O sea, son estos dos que se han separado del grupo, van camino de su pueblo, y evidentemente van hablando de todo lo que pasó. Es el tema que tienen en el corazón. El encuentro. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. Noten que Jesús ha hecho el encontradizo, se ha hecho un caminante, porque él se adapta a la situación de cada persona. A María que está en el huerto se le aparece como si fuera un jardinero, a estos dos que van por el camino se hace un caminante, y así sucesivamente se adapta también a mi circunstancia, al momento que yo estoy viviendo. Y ahora viene el testimonio de Cleofás. Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien iba a liberar a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron.
Fíjense que el testimonio tiene mucha riqueza de palabras, o sea, describen bien todo lo que ha pasado, pero hay frases muy importantes. Nosotros esperábamos, ya no esperan, se han ido perdiendo la fe y por eso se van. Y ahora vuelve Jesús con un poco de iluminación, un poco de luz. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, lo que se refería a él. Este es un momento en que ellos empiezan a ser un poco iluminados, o sea, empiezan a ver un poco que hay sentido en todo lo que ha pasado, ¿no? Pero todavía no creen, siguen hablando con el caminante. La llegada a Emaús. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Jesús entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, y luego lo partió y se lo dio. Bueno, la llegada de Emaús es muy interesante porque Jesús hace aquí un ademán de que va a seguir camino él solo. Pero nunca un judío deja a otro judío en el camino por la noche, la cultura no permite eso. O sea, él sabe que lo van a invitar, efectivamente lo invitan. Bueno, se asean un poco, preparan algo de cenar, y ya en la mesa Jesús toma el pan y pronuncia una bendición, lo parte y se los da. El reconocimiento. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura de este texto, que es un texto muy significativo, muy rico. Vamos a decir algunas frases para reflexionar, para orar, comentando este texto. Noten que Jesús en persona toma la iniciativa de acercarse, aunque lo hace con mucha discreción. No se identifica todavía, simplemente se acerca. Así Jesús, Él no se impone, Él se deja descubrir. Es el buen pastor en acción. Tiene la misión de devolver la esperanza, la fe, el consuelo, pero va despacio, no se apresura. Ellos se sorprenden de que el tercer caminante no sepa lo que sucedió en Jerusalén. Para ellos fue algo tan grande, algo tan importante, que no pueden entender que esta persona no se haya enterado. ¿Cómo no haber conocido la muerte de Jesús si toda la ciudad estuvo pendiente de ese acontecimiento? Pero la pregunta que hace Jesús no es una broma. Jesús quiere y necesita que ellos le cuenten cómo vivieron y sintieron los momentos de la pasión y la muerte. Jesús necesita que nosotros también le contemos nuestras experiencias, nuestras vivencias, cómo nos afecta su pasión, cómo nos afecta el coronavirus, cómo nos afecta ver tantas personas enfermas, contaminadas, tantas personas muriendo en todo el mundo. Jesús necesita que se lo contemos. En el verso 19, la segunda parte del verso, ellos empiezan a resumir todo lo que ha pasado. Califican a Jesús como un profeta poderoso. Fíjense que lo han rebajado de categoría, ya no es el Mesías, ya no es el Hijo de Dios. La entrega para ser crucificado, lo cuentan,
Le cuentan cómo ellos esperaban, ya no esperan. Esperaban en un pretérito, ya no esperan nada. En el verso 22, ellos mismos comienzan a enumerar señales, signos que han estado pasando, que podrían al menos, no sé, despertar interés, despertar una sospecha. ¿Por qué no esperamos un poco a ver qué pasa? Ellos están tan cegados con su tristeza que ya no ven nada. Oyen a las mujeres, ven el sepulcro vacío, conocen de estos seres luminosos, ángeles que dicen que está vivo, comprueban con 2 discípulos que van al sepulcro, se quedan con la idea de que a él no lo vieron. Ya en el verso 25 Jesús cambia un poco la estrategia y el estilo, yo diría que pasa a la ofensiva. Los llama hombres duros para creer. O sea, ¿qué trabajo les cuesta a ustedes creer? Son cabezaduras, no quieren creer. Y es una afirmación muy fuerte, pero que es terrible. No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. No era necesario. Y bueno, nosotros y todos los teólogos se siguen preguntando ¿por qué era necesario? No bastaba con haberse encarnado, formar parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué tenía que morir de esta manera? Es una sabiduría nueva que tenemos que aprender, que estamos aprendiendo, que es la sabiduría de la cruz. Aquí Jesús comienza un trabajo de interpretación de las Escrituras. O sea, va recorriendo pasajes de la Biblia, de los libros de Moisés, de los profetas, y va destacando cómo la pasión y la muerte del Mesías ya estaban previstas en el proyecto de salvación de Dios. No fue un descuido, no fue que Dios estaba distraído, es un proyecto que Dios tenía ya trazado. Después del signo de la palabra, que va iluminando poco a poco el entendimiento de estos 2 hombres, viene el signo de partir el pan, el signo de la Eucaristía. Y es en ese momento, cuando Jesús parte el pan y lo reparte, el momento en que recuerdan la última cena, es en ese momento cuando se le abren los ojos y lo reconocen. Todo sucede muy rápido, pero en el momento en que lo reconoce, ya había desaparecido. O sea que ya lo reconocen en la Eucaristía, en el sacramento. Bueno, se ponen tan felices, tan contentos, que después de un día caminando, salen corriendo para Jerusalén con este testimonio que quieren contar a la comunidad. Pero curiosamente cuando llegan es la comunidad la que da testimonio primero y cuentan que ya se apareció a Simón, que está resucitado. Después de este testimonio, estos 2 discípulos dan su propio testimonio de lo que pasó en el camino de Emaús. El número 5 que tienen en la hojita dice importancia de hacer la experiencia de la resurrección. Este párrafo es clave para nosotros. Hoy en el mundo predomina una sensación de desencanto con la historia. ¿Por qué? Bueno, porque el siglo XX prometió muchos logros para el siglo XXI. Nos dijeron que iba a ser el fin de las guerras, el fin de las enfermedades, que iba a haber alimento para todos, armonía, que la ciencia y la tecnología lo tenían todo resuelto. Pero llegó el siglo XXI y tenemos guerras interminables, nuevas y viejas enfermedades, ahora el coronavirus, tenemos hambre, sed, emigraciones masivas, comercio con seres humanos, y nos surge un desencanto con la historia, un desencanto con el presente. Igual que a los discípulos, también nosotros estamos desencantados. Esto a veces se manifiesta como miedo al presente, miedo al futuro. A veces se intenta aliviar esta sensación con la aceleración del entretenimiento, buscar mucho entretenimiento para distraernos, para no pensar. Las discotecas, los viajes, las adicciones, la velocidad. La única instancia que nos da esperanza, que nos da reencanto y paz, es el encuentro personal con Jesús resucitado. Esto sucede en nuestra oración, sucede en los sacramentos,
Y descubrimos que Jesús es el único que nos puede comunicar un gozo profundo que nos permite superar todos los desencantos, incluso el desencanto que nace de esta epidemia, y reencantarnos con la vida y con la historia. Por eso es muy importante, amigos, que ustedes puedan hacer esta experiencia de encuentro con Jesús resucitado en su meditación. Esa es la finalidad de estas meditaciones y de este retiro. Porque si usted hace este encuentro, usted va a sentir un gozo interior tan profundo que se va a reencantar con la vida, con la historia, con el mundo. Que el Señor les acompañe en esta meditación, que puedan sentir su presencia, una presencia llena de vida, y que esto los llene de consuelo y de paz. Amén.